La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vamos a mirar aquí en relación a lo que dice el Señor en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Esta es una de las bienaventuranzas. Esto cubre dos cosas, hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito de la ideología de los incrédulos, la ideología o se puede decir la religión. Voy a hablar de tres grupos de personas. Están los cristianos, están los religiosos y están los ateos, ¿ok? Respetando a todos, ¿ok? Sin querer condenar o juzgar a nadie. Vamos a hablar acerca de estas tres creencias. El ateísmo en sí es una religión, porque es una forma de pensamiento que se basa, sobre todo ahorita en el siglo XXI, en la teoría de la evolución, que en sí es una religión, que casi todos tienden a creer lo mismo, lo que los científicos dicen, aunque no haya, por decir aunque no esté comprobado con el método científico. El método científico es una forma de hacer un estudio en donde se puede observar, lo que pasa con algo. Se puede observar, se puede ver, se puede comprobar, y se repite. Un experimento, por decirles algo simple, la teoría de la gravedad ya no se puede comprobar. ¿Cómo se comprueba? Bueno, tú agarras algo, lo dejas caer, o sea, lo sueltas y se va a caer. Lo puedes comprobar. Estés en China, estés en Rusia, estés en Japón, estés en África, estés en el continente americano, va a pasar lo mismo. Tú puedes observar. El método científico es algo así. Un experimento que se hace en un lugar con las mismas condiciones se puede repetir una y otra vez. Cuando se habla científicamente la teoría de la evolución, por ejemplo, hace 6 millones de años. Eso no es comprobable porque nadie lo ha visto. Es una teoría. Pero como nadie lo ha visto, no se ha comprobado. Entonces, como no está comprobado, no se puede decir que sea science, que sea ciencia. Pero los ateos lo creen, ¿verdad? Y bueno, nosotros los respetamos, ¿verdad? Cada quien con sus creencias. Nosotros predicamos a Cristo. Cuando Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, aquí se habla de dos facetas. La primera faceta es de nosotros sufrimos en un mundo en donde Satanás nos golpea duramente en esta vida. Entonces, a través de Cristo Jesús somos justificados, recibimos la justicia de Dios y nos saciamos en Él. ¿Ok? Esa es la parte más importante que dice Cristo. Pero también abarca dentro de lo físico, ¿ok? La bienaventuranza como una prueba, como una figura de lo que es lo espiritualmente. Les voy a dar un ejemplo. Un presidente de México, por decir López Portillo, ¿ok? Él estuvo gobernando México. Está comprobado que los gobernantes en México, la mayoría son unos ladrones. Eso ya lo sabemos, se han comprobado. Viven injustamente, robando al pobre, enriqueciéndose ellos. Esto también aquí se puede ver, ¿ok?
Una persona que está enfadada de ver a políticos, gobernadores corruptos que nada más andan viendo cómo robar al pueblo, ah, eventualmente el pueblo, si quiere ver, si lo investiga, puede ver cómo terminan esas personas que hicieron mucho daño, cuando no se arrepintieron, ¿ok? Porque Cristo llama aún a esas personas que han vivido mal, porque todos somos pecadores, ¿ok? Entonces, una persona que no se convierte a Cristo, le va mal, le va mal. Y ustedes pueden mirar, les voy a dar otro ejemplo. El presidente Salinas, uno de los hombres más de acuerdo a personas que han hecho estudios en relación a lo que él hizo, a lo que él robó y lo que sigue colectando. Yo les puedo decir, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no son felices. So, no se enfoquen mucho como cristianos. Yo aquí le estoy hablando a la iglesia cristiana. No se enfoquen mucho en lo que hace un gobernador, un presidente, que son unos rateros y... Eso es así, hermanos. Lo más probable es de que si nosotros fuéramos presidentes, fuéramos igual. Eso es así. ¿Por qué? Porque el mismo presidente López Obrador lo dice, de que el poder entorpece a la gente, sin darse cuenta que él mismo está en ese poder y que él mismo está siendo entorpecido. Porque, por ejemplo, López Obrador, él cree que es bueno. ¿Ok? Como les digo, yo le estoy hablando a la iglesia cristiana. Es agradable ver a una persona que ayuda a los pobres, como lo está haciendo López Obrador. Pero detrás de eso, hermanos, detrás de eso que él está haciendo, viene una ideología que es diabólica. ¿Ok? Vamos a hablar, vamos a decir, comenzando desde el siglo XVI. Había un sistema monárquico en Europa. Okay. El cristianismo todavía no llegaba. El cristianismo llegó a México, llegó a América Latina a finales del siglo XV, 1492, cuando llegó Cristóbal Colón. Después llegó Hernán Cortés a colonizar América. So, se puede decir que en los 1500s, en los 1500, en el siglo XVI, España coloniza las Américas. Con eso llega se puede decir, el cristianismo a través de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, que estaba habiendo cambios en la misma Europa, a través de un monje católico que el Señor le reveló en relación a la salvación, Martín Lutero, hubo una división de católicos, en donde las personas que empezaron a estudiar las Escrituras, no fue Martín Lutero el que comenzó, Martín Lutero fue el que floreció. Ya otras personas sabían. Dios siempre les ha abierto las Escrituras a las personas. Siempre ha habido gente. ¿Ok? El catecismo, dentro del catolicismo, donde se lee la palabra de Dios, ahí está Dios, aunque no siempre se lean las Escrituras. Entonces, en el siglo XV hubo un acontecimiento muy grande, como lo pasó aquí en el siglo XX con el Internet. Antes las Biblias se escribían a mano, con tinta. Era bien difícil
tomaba mucho tiempo escribir una Biblia, porque era de una por una, hoja por hoja, versículo por versículo, a tinta, ¿ok? Entonces resulta que un alemán, Gutenberg, encuentra una forma de imprimir las hojas vamos a decir, una tras otra. Eso es la imprenta. Con la imprenta, una vez que se hacen las placas, se pueden producir cientos y si no tal vez miles, por decir cientos de Biblias al día. ¿Ok? Entonces ya no se tenía que esperar tanto. Entonces, con la interpretación de Lutero en relación al Evangelio, en relación a la salvación, tomando como base la carta a los romanos, hay se puede decir, un crecimiento grande en Europa, fue una explosión grande en el cristianismo, en donde ya la gente se empezó a enfocar en leer las escrituras y por sí. Yo no lo he comprobado aquí, pero yo he leído, me he encontrado varios artículos que los que empezaron a promover la educación para que para que no hubiera analfabetas, que la gente se enseñara a leer, fue la iglesia protestante. Fue a través de Lutero, Calvino, las personas que estuvieron involucradas en esa guerra, vamos a decir, de la interpretación de la palabra de Dios. La iglesia protestante dijo, bueno, si una persona sabe leer, puede leer él la Biblia. Entonces obviamente la iglesia católica se opuso, todavía hasta en el siglo XX se opuso. La iglesia católica apenas tiene poquito que permite que la gente lea la Biblia, pues de hecho la gente la lee. Toda mi abuelita a mí me llegó a decir que no los dejaban. O sea, la Biblia era para tenerla de adorno. Y si ustedes se fijan, la mayoría de católicos familias católicas tienen Biblias en su casa, pero están empolvadas, nunca las leen. Nosotros teníamos Biblias, nunca las leíamos. Entonces, ¿qué pasa con la división de la iglesia? Unos años después, nace un grupo que se llama la Compañía de Jesús. Se les conocen como los jesuitas y su fundador fue Ignacio de Loyola. De hecho, hay unas estampitas de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Comisión de Jesús, la Compañía de Jesús. Los jesuitas, ellos hagan de cuenta que es una élite, hagan de cuenta que es como la CIA para el gobierno americano. La Compañía de Jesús está involucrada en todo el mundo, en los cambios. Por ejemplo, yo quiero llegar a la ideología del comunismo, ¿ok? Yo por eso les estoy platicando esto. Entonces, precisamente porque en la Iglesia Católica no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pues hacen cosas, ¿verdad?, anticristianas. Por ejemplo, cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén, la Iglesia Católica hacía, o más que nada, no era la Iglesia Católica en sí, sino como el Papa gobernaba. O sea, él era la autoridad máxima en Europa. Dentro de los reyes, porque el sistema era monárquico. En España había un rey, en Inglaterra había un rey, en Italia había rey. Entonces eran sistemas monárquicos. Había un rey, una reina, los príncipes. Entonces ellos gobernaban. Pero sobre ellos estaba el Papa. ¿Okay? Entonces el Papa era la máxima autoridad. Como Jerusalén fue tomada por los musulmanes, eventualmente los gobiernos, precisamente por mandato del Papa, hacían cruzadas, lo que se llamaban las famosas cruzadas, para ir y pelear iban y peleaban y mataban a los musulmanes.
¿ok? Hermano, eso es anticristiano, ¿ok? Porque si antes era matar, era pecado, ahora con que le digas a una persona necio, vas a dar cuentas en el infierno. Entonces, o sea, vas a sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un acontecimiento muy grande a través de los ateos. O sea, está la guerra entre los protestantes y los católicos en relación a la teología. Pero hay otro grupo que también se ve afectado porque los mataba a la Iglesia Católica, los quemaban en la hoguera, a los ateos, a los que no creían en Dios. Entonces hay un acontecimiento grande en Francia. En Francia se empezaron a meter en la filosofía. Entonces este acontecimiento grande termina con una revolución, la Revolución Francesa, en donde eventualmente matan al rey y a la reina. Entonces, y hay se puede decir, la gente, el pueblo, que sufría precisamente por la dictadura, por el autoritarismo de los reyes, tuvieron una muerte muy cruel los reyes. Entonces, hay unos alborotos grandes, murió mucha gente. Hay una mentalidad que se expande, ¿ok? En relación a tratar de ser justo con los pobres. En este caso, la guerra era contra la gente que tenía el dinero, ¿ok? Ahí es cuando se puede decir, de ahí viene eventualmente el comunismo, ¿ok? No nació ahí el comunismo, pero la ideología por lo menos ahí floreció, ¿ok? La idea de igualdad. Entonces, como había mucho desorden, sale una persona que tenía un superego, una persona que se le conoce como un genio militar, viene y pone orden en Francia, Napoleón Bonaparte. Entonces él viene y pone orden en Francia. Aunque la ideología se expandió por Europa. ¿Okay? Ahora, en el siglo XVII, los protestantes, la iglesia protestante, que era perseguida por la iglesia católica, salían huyendo. Eventualmente llegaron a Estados Unidos, a lo que ahora es Estados Unidos. ¿Okay? Llegaron a ¿cómo se conocen? Ya ahorita ya no recuerdo. Entonces, eran colonias británicas. Eventualmente se independizan de Gran Bretaña o de Inglaterra y escriben la Constitución. En la Constitución se previene para que no pase el abuso de la Iglesia Católica en Europa, para que no pase, porque ellos sabían, ¿okay? La mayoría de las personas que escribieron la Constitución de aquí de Estados Unidos eran cristianas. En ese tiempo la iglesia que prevalecía era la iglesia calvinista, ¿okay? No era luterana, era calvinista de John Calvin. Entonces, ellos son los que creen en el evangelio de la prosperidad, aunque el calvinismo ha tenido también varias rupturas, ¿okay? Así como en el catolicismo se desprende otra religión y otra, aunque el Señor siempre ha tenido su iglesia, siempre, ¿okay? La que está enfocada en el evangelio, en la salvación por la fe.
Esto siempre ha sido así. Entonces, en la Constitución se da derecho a la libertad de religión. ¿Ok? Pero otro de los artículos, otro de los artículos más famosos en la, en la Constitución es el derecho a portar arma, el derecho a tener un arma. En Europa obviamente no. De hecho, casi en ninguna parte del mundo es un derecho tener un arma. En Estados Unidos sí. ¿Por qué se puso eso? Porque sabían que eventualmente iba a llegar la Iglesia Católica a querer a tomar esta nación. Entonces dijeron, no, nosotros debemos de proteger a las futuras generaciones porque la Iglesia Católica va a llegar aquí también y entonces ya no va a ser tan fácil como en Europa. Si nosotros tenemos armas nos vamos a defender. ¿Okay? Eso es anticristiano, hermanos. ¿Okay? Entiendan eso. Entonces, aquí una gran mayoría de la gente tiene armas y no tiene una. Hay pastores que tienen 20, 30 pistolas, tienen todo tipo de armas. ¿Okay? Ahora, en el siglo XIX se escribe el manifiesto comunista. ¿Okay? Que ahí se puede decir, todo se desliga dentro de la Revolución Francesa de los pensadores franceses. En realidad Francia se puede decir que es la cuna del comunismo, aunque en realidad muchos de los que escribieron eran de descendencia, eran alemanes o eran de otra nacionalidad, como en el caso en el siglo XX de una persona que estuvo en la cárcel luchando en contra del fascismo en Italia. Él escribió varios essays y uno de sus libros, él escribió que para poder derrotar a los cristianos protestantes o a la iglesia católica, o sea, a los religiosos, para los ateos, todos somos religiosos. Para los católicos están los ateos y están los protestantes, los que no quieren aceptar el catolicismo. Para nosotros los cristianos están los incrédulos, o sea, las personas, los ateos que no creen en ningún Dios, y están los religiosos, ¿verdad? Como la doctrina católica, casi todas las doctrinas que enseñan la ley, el mismo judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se escribe el manifiesto comunista por Karl Marx y Engels, en realidad a él no le toca ver eso. Resulta que el comunismo florece en el siglo XX, precisamente, y comienza en Rusia. Precisamente una nación que estaba padeciendo mucho, había mucha hambre, mucho abuso con los trabajadores. Entonces, una de las cosas que promueve el comunismo es que todas las riquezas que existen, que sean, que le pertenezcan a toda la gente en común. Por eso es comunismo. ¿Okay? Esa ideología se expandió por todo el mundo. ¿Okay? Pero las primeras víctimas que cayeron precisamente fueron el zar de Rusia y su familia. Los mataron cruelmente, así como lo que había pasado en la Revolución Francesa. Entonces, hubo muchas personas, muchos pensadores, pero llegó a gobernar el más cruel, Lenin. ¿Okay? ¿Qué hizo? Que dentro de los que pelearon con él mismo los mandó matar. ¿Okay? Y eventualmente dejó una persona más cruel que él. Cuando él muere, entonces queda Stalin. Stalin se unió con Hitler para invadir Polonia. Polonia tenía un army con caballos, imagínense,
con caballos luchando contra Rusia y Alemania que tenía tanques. Imagínense tanques contra caballos. No, pues fue fácil. Resulta que Dios, porque todo viene de Dios, tú puedes decir, oye, pero eso no viene de Dios. Todo viene de Dios. Todo lo permite Dios. Resulta que Hitler de alguna forma calmó un poco el comunismo, porque Rusia se estaba expandiendo. Y fíjense bien, en México llegó el comunismo. Los zapatistas, Emiliano Zapata, si ustedes se fijan, fíjense lo que él dice, la tierra es para los que la trabajan. Las tierras le pertenecía, se puede decir, a la gente de sangre azul, la gente que llegó de España se apoderaron de las tierras, gobernaron, pero nos trajeron el cristianismo, ¿ok? Entonces ellos gobernaban así como todo país imperialista, ¿ok? Entonces una generación le dejaba a la siguiente generación, entonces una persona a veces era dueño de toda una ciudad, de toda una comarca, de todo. Entonces estaban las tierras ahí sin trabajar, la gente muriéndose de hambre, entonces la gente se levanta. Ahora, ¿qué hace el comunismo? Se va con los más pobres, con los que menos tienen. ¿Ok? ¿Y qué hace? Les dan armas. O sea, primeramente hay que ganárselos. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo Obrador ahorita? Hay que ganarse primero a los más pobres para que tengas una base. Sí, eso a mí me lo enseñó un maestro que yo tuve de inglés aquí cuando yo estudiaba inglés aquí. Un día nos platicó, él era cómo era que estaba, porque estaba el comunismo en su apogeo, o por lo menos estaba siendo combatido en América, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. O sea, como había muchas personas que venían de Centroamérica y era donde estaban las batallas más feroces, el maestro se dio el tiempo de explicarnos un poco cómo era, cómo trabajaban los comunistas. Entonces, obviamente, en el comunismo está en contra de la religión. Entonces, fíjense bien, el comunismo es de ateos, personas que no creen en Dios, ¿ok? Entonces, comienza en Rusia y luego se expande la ideología por todo el mundo. Pero resulta que Hitler calmó en los 40, calmó a Rusia, porque eventualmente Hitler invadió Rusia, se le volteó, lo traicionó. Entonces, Rusia eventualmente se unió a los aliados, a las naciones aliadas. Inglaterra, Estados Unidos siempre han sido aliados, ¿ok? Entonces estaba Francia, Hitler invadió Francia, invadió a todos los países de su alrededor. Hitler eventualmente quería dominar el mundo. Y de alguna forma Hitler llegó a los pensamientos de Nietzsche, influenciaron que en realidad era ateo, influenciaron en Hitler. Hitler no entendiendo lo que decía Nietzsche, porque lo que dice Nietzsche es muy profundo. Entonces Hitler no lo entendió y él lo tomó así como literal. So él hablaba entonces en relación a la teoría de la evolución, nosotros venimos de los changos, somos una descendencia de los changos, ¿okay? Del mono. Entonces Hitler miraba, por ejemplo, a los negros como personas que todavía no evolucionaban. Entonces, por lo tanto, nos tenían que servir. O más bien le tenían que servir, porque yo no soy blanco y de ojos azules. Entonces, y ya, por ejemplo, los judíos, no, pues esos, Hitler los odiaba, pero porque en realidad tenían dinero, porque tenían mucho poder. Entonces, el problema más grande del comunismo era que se metieron contra Dios. Porque en el comunismo, por ejemplo,
ah, este Carlos Marx menciona lo que otros también dicen, que la religión es el opio de la gente. O sea, la tienen bien entontecida la gente con la religión. Entonces, dedujeron que si no había religión, no iba a haber guerras. Que las guerras eran causadas por la religión. Entonces, en México hay una revolución, ¿okay? La gente más pobre peleando contra los más ricos. A Porfirio Díaz salió expulsado de México porque era un corrupto. AMLO ha hablado bastante de él. Habla muy bien de Emiliano Zapata. Entonces, como cristianos, hermanos, Emiliano Zapata era un ladrón. ¿Okay? Entonces alguien podrá decir, no, pero espérate, o sea, eso que Zapata dijo está bien, porque la tierra es para el que lo trabaja. Bueno, eso es para la gente del mundo. Para la gente que es cristiana, si tú vas y tomas algo que no es tuyo, eso es robar. ¿Okay? So, en el comunismo hubo mucho robo. ¿Okay? ¿Qué pasó? Que llega a América Latina. En 1900, en el tiempo de Lázaro Cárdenas era comunista, pero él cambió de opinión eventualmente. Ahora hubo una persona comunista, también atea, que no propagó necesariamente el comunismo, pero era ateo, que cerró, hizo ilegal que se hablara de Dios. Y él cerró las iglesias. A Plutarco Elías Calles. Eso se le conoce en donde hubo se puede decir una revolución, la revolución de los cristeros. Hay inclusive una película americana en relación a eso. Y de hecho sale el lugar ahí donde yo nací, Zaguayo, Michoacán. En esa parte, en esa región. Resulta que ahí mataron muchos sacerdotes los mataron, los colgaban de los postes. Hay inclusive videos, hay fotos de estas personas que estaban colgadas en los postes, muchos de ellos sacerdotes. Imagínense a los sacerdotes organizando a la gente para matar a las personas del Army. Eso no es de Dios, hermanos. Okay? Hay una razón por qué yo les estoy diciendo todo esto. Entonces, la Iglesia Católica ha peleado todo eso. La Iglesia Católica, obviamente que está en contra del comunismo, porque el comunismo impide predicar el Evangelio, predicar a Cristo, predicar la palabra de Dios. Eventualmente, como les digo, llega a México. El México estaba floreciendo otra vez en 1968, tomando a los estudiantes. Hay un libro que escribió un italiano, ahorita no recuerdo su nombre. Hay estrategias de los ateos que quieren quitar el poder, vamos a decir, en el caso de Estados Unidos, que es la nación más poderosa todavía. El poder la tiene, según ellos, la iglesia cristiana protestante. Entonces, en el tiempo del fascismo en Italia, con Mussolini, esta persona que fue encarcelada, él aportó algo importante. Él dijo, es necesario que nos apoderemos del sistema educativo, de las universidades y de todo el sistema educativo. Bueno, eso lo han hecho, ya. Eso ya ahorita. Hay una persona argentina que yo miro, él es un economista. Un día miré un video y se mira hasta, ¿cuál es la palabra? Te causa, ¿cuál es la palabra? Le tiene un odio a la gente socialista, comunista, como no tienen idea. Él les llama los zurditos. Tú eres zurdito, tú eres de la izquierda, tú eres comunista, tú eres un flojo, no quieres trabajar, quieres que te mantengan. Resulta que
resulta que pues está esa guerra, ¿ok? Ahora, se han agregado otras religiones a esa guerra en el siglo XXI. Si yo les hablaba en México los estudiantes tenían posesión ya, se estaban adueñando ya del sistema educativo y fueron precisamente maestros y estudiantes que tenían reuniones y había desfiles. Entonces una persona, el presidente era Díaz Ordaz, y había una persona que era secretario interno de México, Luis Echeverría, en 1968, hubo una masacre de estudiantes. Se conoce como la masacre de Tlatelolco. Mataron miles de personas. O sea, andaban ahí reunidos, planeando. Entonces llegó el Army, llegaron los soldados, inclusive llegaron hasta tanques y empezaron a matar a diestra y siniestra. La gente corría por sus vidas. Entonces esta orden la dio el secretario, pero estaba aprobado por el presidente. Este secretario, en 1970, Luis Echeverría, llegó a la presidencia de México. ¿Okay? Una de las personas más corruptas de México. Él fue el que comenzó, se puede decir, a expandir el turismo en Cancún. Fue gracias a Luis Echeverría, okay, que yo no sé si todavía sea dueño de la mayoría de las tierras de Cancún, lo desconozco, pero él fue el que comenzó ahí. Dentro de lo que, vamos a decir, dentro del capitalismo, porque eso se le conoce como capitalismo, estar expandiendo negocio, ¿verdad? Hay personas que se están enriqueciendo, pero con ese enriquecimiento llegan trabajos. Que ahora la gente que ya vive por allá tiene trabajos. Dijera la gente, sí, pero son unos ladrones, sí, pero viven mejor. Entonces uno como cristiano no debe de enfocar, ese es un multimillonario ratero. Hermanos, eso no es de un cristiano. Porque debemos de pedir por esas personas porque su fin no es bueno. Yo les hablaba ahorita de Salinas de Gortari. No. Si esa persona no se rinde a Cristo, no son felices, hermanos. No son felices. Ya su hermano estuvo en la cárcel por muchos años aquí en Estados Unidos. Ya su hijo estaba siendo investigado. Yo no sé si terminó en la cárcel o qué pasó. Yo les aseguro, no son felices. Porque es palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ustedes mismos pueden ver cómo la gente que abusa del poder, eventualmente la gente se cansa y eventualmente, si no la gente, Satanás mismo los castiga de una forma muy cruel en realidad, hermanos. Entonces nosotros no debemos de andar. ¿Por qué les digo eso? Luis Echeverría es muy conocida la masacre de Tlatelolco, pero no es muy conocido el Halconazo, que también fue una masacre, okay, acá en el norte. Ustedes busquen la información, el Halconazo. También, o sea, había un levantamiento de personas comunistas y simplemente, ¿saben qué? Estados Unidos no va a dejar, simplemente. Ya le había pasado con Cuba, tuvo que firmar un acuerdo para dejar a Cuba en paz. Cuando el problema de los misiles en el 62, se dice, no, aquí no queremos comunistas aquí. Entonces, pues se acabó. Sí, murieron también miles de personas. Pero hermanos, eso si hubiera florecido, hubieran muerto decenas o cientos de miles de personas. En Chile pasó lo mismo. En Chile también llegó Pinochet y arrasó. ¿Ok? Entonces,
esta es la guerra que está pasando ahorita. ¿Ok? Rusia era el principal, se puede decir, obstáculo para predicar el evangelio. En Rusia no se podía, las iglesias, no se podía hablar de Dios. Allá eventualmente dejaban por ahí, pero todo controlado. En todo lo que es los países comunistas, Rumanía, lo que era la antigua Yugoslavia, todo lo que se conoce como Eastern Europe, el cristianismo, se puede decir, estaba sometido, ¿ok? Aunque la palabra no se somete, o sea, siempre hubo cristianos, porque nadie puede contra Dios, ¿ok? Entonces, hay una profecía que el comunismo de los 70s, que el comunismo eventualmente se iba a abrir la puerta en Europa Oriental, pero se iba a abrir acá en el occidente. Eso ahorita está pasando, hermanos. En 1989 cayó el muro de Berlín. O sea, Rusia dijo, no pudimos contra Estados Unidos. O sea, contra el capitalismo. Y dentro del capitalismo está la predicación del evangelio. No nada más es free enterprise, la libre empresa, sino también el poder predicar a Cristo libremente. Entonces, Rusia perdió, China siguió siendo comunista, Cuba siguió siendo comunista, y esta, ¿cómo se llama? Corea del Norte. ¿Okay? Entonces, en los 90s, China se abre al capitalismo, pero con un sistema controlado por comunistas. ¿Ok? Bueno, en los años 90 se empezó a correr algo aquí en Estados Unidos. En la medida que China empezó a enriquecer, porque había había trabajo barato, lo mismo que había pasado con Japón. Japón floreció después de la Segunda Guerra Mundial. Japón floreció hasta que se abrió China. Una vez que llega China, entonces ya el crecimiento en Japón, aunque sigue siendo una economía muy grande, pero tienen una deuda, la deuda más grande de todo el mundo, en comparación con lo que produce el GDP. Entonces, eso le afectó mucho. La apertura de China afecta a Japón. Entonces China se viene levantando, le viene entrando el orgullo. ¿Y qué pasó aquí? Una de las cosas que se puede decir en donde fuimos más afectados es en la vivienda. Una casa que valía en 1984, que valía $100,000 aquí en California, una vez que se abre en China, abre China y China empieza a enriquecer, ¿qué hicieron? Empezaron a invertir ese dinero aquí, no nada más en Estados Unidos, sino también en Europa y eventualmente en todo el mundo. China se está apoderando de todo el mundo. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Una propiedad que valía $100,000, llegaron a valer $600,000 en un periodo de tiempo no muy largo. Entonces, llega un punto en donde la gente dice, no, pues es imposible. Lo mismo pasó en Japón y en Europa. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita ya comenzó una guerra entre China y la izquierda, porque aquí hay izquierda, aquí se le conoce como el Partido Demócrata. El México, por decir, era el PRI, el PAN, ahorita andan muy mal, no sé, y está el Partido Morena, esa es la izquierda. ¿Cuál es el problema ahorita que tiene México? Entonces, le estoy hablando a los cristianos. Obrador se mira que anda gobernando bien, pero detrás de esa cara, en realidad hay una revolución mundial. Y eso lo dicen en Venezuela, lo decían en Panamá, lo decían. O sea, la guerra continúa, la guerra es mundial, hermanos, en relación a que desaparezca el capitalismo.
pero en realidad la guerra es contra Dios, contra Cristo. Esa es la guerra. Aquí la guerra es contra Cristo. ¿Ok? Andan buscando la forma de cambiar la Constitución para que desaparezca el cristianismo, específicamente en contra de la iglesia protestante. ¿Ok? Aquí, en Estados Unidos. En México es contra la iglesia católica y en América Latina. Por si no lo sabían, América Latina ha estado gobernada por la iglesia católica desde que llegaron los españoles. Mucha gente no sabe eso. Pero ya la iglesia católica perdió el control de América Latina. A mí me fue mostrado que ya la iglesia católica ya no reina ahí está Cristo, en la iglesia católica está Cristo, pero ya no es la que está a cargo de la predicación, ahora es la iglesia, se le conoce a los católicos como la iglesia protestante. A mí me fue mostrado eso. Entonces vienen cambios en México y en América Latina, obviamente, en donde la iglesia está siendo perseguida. La iglesia católica y las iglesias cristianas van a cambiar la Constitución. Específicamente, ¿qué? Yo no sé, a mí el Señor no me dio una clase de economía, pero sí sé que se ven afectadas. Aquí en Estados Unidos va a haber impuestos en contra de todas las congregaciones. Ya la iglesia católica tuvo que pagar cientos de millones de dólares en contra de demandas. Ahora vienen los impuestos. Contra todas la guerra es contra Cristo. ¿Ok? Dentro de eso viene algo que va a ser bien difícil pelear contra eso si una persona no está aferrada al Señor. Va a haber un partido religioso. ¿Okay? ¿Por qué? O sea, porque hay una separación entre el Estado y la Iglesia. En México lo hizo Benito Juárez, que era zurdo, que era de la izquierda, ¿okay? Que fue un buen gobernante, mirándolo materialmente, fue un buen gobernante. Nada más ha habido tres: Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y López Obrador. Son las únicas tres personas que han gobernado México para la izquierda, o sea, para los ateos. Todos los demás, se puede decir, están puestos ahí por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene poder, la Iglesia Católica está a favor del capitalismo, que es la libre empresa, o sea, de que haya negocios. Y en América Latina florecen o sea, los negocios están por donde quiera. Una persona que no tiene trabajo va y compra semillitas, las pone en bolsitas y luego va y las vende. Eso es muy típico. Hay gente que andan haciendo faramayas, andan haciendo magia y todo para ganarse un sueldo. Eso es típico en todo Latinoamérica. ¿Okay? Eso es negocio. Si hay demanda, te van a dar dinero. Si a la gente no le gusta lo que tú haces, pues te va a ir mal y vas a tener que buscar otra cosa. Okay, ¿por qué les digo todo esto? Está una guerra mundial ahorita. Okay, la guerra es contra China. Okay, porque el comunismo se está expandiendo, aunque es así como a escondiditas. China tomó control ya de las universidades. ¿Por qué? Porque les da dinero. Y la más famosa aquí es Harvard. Resulta que China le ha dado muchísimo dinero a la universidad de Harvard. Entonces, pues no van a hablar mal. Nunca van a hablar mal de China. La NBA en el básquetbol, una crítica a China, imagínate, el deporte favorito de los chinos es el básquetbol. Imagínate el negociacio para la NBA y de repente no pueden decir nada de hablar mal de China. De por ahí alguien habló mal, China les llamó la atención y digo, hey, calladitos, no hablen mal porque si no van a perder el negocio. Entonces viene una persona, fíjense bien, ok, esto es lo más importante.
So vienen hablando, criticando a la iglesia católica. No, que unos pedófilos, que unos hablan de amor y abusan de los niños. Sí es cierto, sí es cierto. Ok. Pero ellos mismos, la misma gente que no cree en Dios, asesinan a sus propios hijos en el aborto. Ok. Hermanos, nosotros no tenemos que andar diciendo nada. La ira de Dios es de Él, le pertenece a Él, no a nosotros. ¿Ok? Entonces, vienen y critican a la Iglesia Católica. De hecho, también a muchos protestantes se hablan mal, hermanos. El que no tiene a Cristo, todos somos pecadores, entonces ¿cómo vamos a condenar a alguien? Sí, si una persona anda haciendo mal, se le tiene que corregir y si no corrige se le entrega a Satanás, así como lo hizo Pablo con la persona que andaba, que tenía como mujer a la mujer de su padre. ¿Qué le dijo a ese? Ya lo entregué a Satanás. Entonces una persona que anda abusando de niños, hay que entregarlos a Satanás. Pero vienen los ateos y dicen, ah, mira nomás estos. No, órale, se juntan estas personas que fueron abusadas, que decidieron no perdonar a los que los ofendieron. Sí, eso es algo grave, sí. Pero también lo que una persona hace en contra de Dios también es grave para con Dios. Entonces una persona, si no perdona, ok, ¿tú no quieres perdonar? No, está bien. Entonces no pides que yo te ayude cuando tú pecas, porque Satanás te va a dar duro. ¿Ok? ¿No quieres perdonar? Ok, está bien. Te va a ir como en feria. ¿Ok? Te va a ir como en feria. Entonces cuando estés ahí, ay Señor, no me vengas con tu ay Señor. ¿Ok? No quisiste perdonar, vas a pagar hasta el último centavo. ¿Ok? Entonces vienen, critican a los católicos, los multan, pagan cientos de millones de dólares en... Yo estoy seguro que la Iglesia Católica ha pagado más de $1 billón en puras, o sea, le ha costado monetariamente. ¿Quién lo termina pagando? Los fieles. Hay muchos que critican a los protestantes. Mira cómo les bajan la feria. Sí, también a los católicos se la bajan. ¿Okay? Porque se da limosna, pero también te dan unos sobrecitos que son para, lo que no te dicen que es para pagar todo eso. ¿Okay? Ahora, ahí se predica a Cristo. ¿Okay? Ahí se predica a Cristo. Entonces ya al que Cristo le abre el entendimiento, bueno, ya depende del Señor. Entonces, ¿a quién escoge el Señor para pelear contra estas personas que andan condenando a la Iglesia Católica, que andan condenando a los cristianitos? Resulta que escogen no necesariamente la persona más honesta, no necesariamente la persona más honorable. Viene una persona donde sale un video que dicen, tú cuando tienes dinero le puedes agarrar a las mujeres la parte, todo lo que tú quieras y no te dice nada. Entonces viene y lo eligen presidente. Entonces, ¡ay, no puede ser que hayan escogido una persona tan bárbara como Donald Trump, racista y que no sé qué! Pues sí, cálmense, pues si ustedes son iguales. No. Entonces, por ejemplo, hay un movimiento. Si una mujer dice que abusaron de ella, debes de creerle. Y nació un movimiento. Yo le creo, Me Too. Me Too, así se llama el movimiento. Me Too. No, yo le creo, ok. ¿Y qué pasa ahora? Resulta que sale el que va a contender con Donald Trump, que vienen varias personas, pero por lo menos viene una y tiene evidencia de que en realidad sí anduvo acosando sexualmente a una persona que estaba trabajando para promoverlo cuando era senador. Y estas personas de movimientos famosas del Me Too dicen, oh no, hay que creerle a las mujeres, a todas, pero no a estas. Entonces ahí ya hay una, se puede decir, una división. A ver, ¿cómo que hay que creerle a unas y no a todas? O sea, eso es ser hipócrita.
Hermanos, una persona que se agarra condenando a otras personas por hacer algo, terminan cayendo ellos mismos en sus mismas trampas, en lo que ellos mismos condenan. Por eso no nos conviene ni juzgar a nadie ni condenar a nadie. Lo único que tenemos que corregir nosotros, que predicamos la palabra de Dios, es la doctrina. Debemos de predicar la misericordia de Dios. ¿Contra qué estamos? Contra los presumidos. Ese es el mandato de Cristo. Vayan y prediquen las buenas noticias. No las malas, las buenas. Entonces venimos predicando las buenas noticias y viene alguien predicando malas noticias. ¡Ey! Cálmate, o sea, ¿qué andas predicando las malas noticias? No, la gente pecadora se tiene que arrepentir. Sí, pero espérate. Pero no eres tú el que se lo tiene que enseñar. Es Cristo, es el Espíritu de Dios. Tú predícale el Evangelio y ya deja que Dios le ayude y que el Espíritu Santo le ayude a ver la obra de Dios para que una vez que vea la benignidad de Dios, esa persona se arrepienta, no tú. Uno solo es el que da la ley. ¿Tú quién eres para andar condenando a la gente? Entonces, vamos a decir, no, pero usted habla mal del Papa. No, yo hablo mal de la doctrina y de lo que vienen enseñando las personas que enseñan falsamente. Ahorita viene, como ya se va, como ya le van a poner impuestos a las iglesias, o sea, a los edificios. Lo que comenzó, por ejemplo, en México con Benito Juárez, de que el Estado y la iglesia están separados, ya una vez que les vienen los impuestos, no se dan cuenta que están haciendo están cometiendo una... No les conviene, pero lo quieren hacer, ok. ¿Por qué no les conviene? Porque la mayoría de la gente de Latinoamérica van a votar por un partido cristiano. ¿Okay? ¿Qué va a pasar aquí? Lo mismo. De hecho, a George Bush lo eligió la Iglesia Cristiana Protestante, al padre y al hijo, a Ronald Reagan y a Donald Trump. ¿Quién los puso? Dios mismo. Entonces Dios agarra a una persona poco honorable, mentirosa, racista, y lo pone a pelear contra los ateos. Pero no nada más contra los ateos. La Iglesia Católica también está en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quiere gobernar el mundo, como ya lo hizo en Europa. Porque no entienden las Escrituras. Ahora, hermanos, nosotros no debemos de meternos en esas cosas. Yo por eso estoy haciendo estos estudios. ¿Okay? Yo pienso que ya comenzaron los disturbios. Va a haber disturbios aquí en Estados Unidos y muy probablemente mundialmente. Los ateos quieren el poder. ¿Okay? Quieren quitarle al poder y de la única forma que esté escrita, de acuerdo a muchos de sus filósofos, es a la fuerza. No hay otra. No hay, por ahí hay algunos que dicen, no, debemos de hacerlo. Es que no hay otra, tiene que ser a la fuerza. Entonces ahorita ya están forzando, ¿okay?, a los cristianos, o por lo menos que se dicen cristianos, el que nos tengan encerrados en las casas sin salir, a no ser de que, por ejemplo, yo tengo un trabajo, yo vendo comida, entonces yo puedo trabajar, pero la mayoría de la gente no puede trabajar porque no puede salir de sus casas hasta que el gobernador diga. Entonces, mucha gente está perdiendo sus negocios porque no se pueden sostener, estar sin trabajar. Pero en realidad la guerra es contra Dios, porque quieren el poder. Va a haber disturbios. Ya empezaron las quemazones, ya por aquí, ya por acá.
aquí en Estados Unidos son los latinos y los morenos. Ahora, eso también viene de China. Ah, ¿Cuál es la mejor forma de destruir una nación? Dividiéndola. Entonces, eso no es difícil figurarlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los chinos que también tienen su estrategia? Ya se adueñaron de las universidades, okay, que sobre todo son las personas ya adultas, que son las que andan haciendo manifestaciones. Okay, resulta que Donald Trump las paró en seco con lo del coronavirus. Pero dentro de eso, ahí es en donde está la guerra. Pero nosotros como cristianos, si tenemos la confianza en Cristo, dice el Señor, tú no te preocupes, yo cuidaré de ti. ¿Okay? Entonces, si no tenemos al Señor en nuestros corazones, hermanos, van a sufrir grandemente. Entonces, necesitan estar viviendo en el Espíritu, alimentándose de la palabra de Dios. Cuando se alimentan de la palabra de Dios, Dios habla a nuestros corazones. Pero también debes de platicar con Él. Platícale tus cosas, lo que Él te diga. Lo que Él te diga. Por ejemplo, puedes estar, Padre, pues fíjese que yo tengo miedo de la situación, no tengo trabajo, me descansaron, no tengo dinero, Señor. Pues ayúdeme, Señor, cuide de mi familia, de mí. A mí, pues no importa, ¿verdad? Si mi cuerpo tengo que aguantarme, pero mis hijos no, pues son niños, Señor. Deme entendimiento, ayúdeme, Señor, cuide de nosotros. Refúgiate en Él, platícale tus cosas. Descarga en Él lo que traigas. No te agarres viendo las situaciones, porque si te agarras viendo las situaciones, te pones a ver te pones a ver, por ejemplo, las noticias. Y por ejemplo, yo cuando estaba allá, yo no sé si existe la CONASUPO, a la mejor ya ni existe en México, pero por decir un ejemplo. No, pues que ya hasta la misma CONASUPO ya no venden azúcar, están esperando que suba de precio, o el papel de baño, o las toallitas, o el alcohol. Ya el alcohol ahorita, yo fui a buscarlo, valía $1, ya vale $3. Entonces, ¿qué hace? Lo suben de precio. Esa es la ley la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando no hay demanda, ¿qué hacen? Lo esconden para que haya demanda. Ya una vez que hay demanda, entonces la suben de precio. Eso siempre ha sido así, hermano. A eso se le conoce como... Eso lo manipulan las gentes que tienen poder, las adineradas. Pero no nos enojemos con ellas. ¿Para qué nos vamos a enojar? Si tú te enojas con ellos. No, pues que ya, ahorita ya hay disturbios y ya le están quitando, ya le están robando ahí todo lo que tenía alzado allá al ratero este que tenía escondido el azúcar y el frijol. Y ahí vas tú atrás de él. Si no estás en el espíritu vas a terminar robando o quemando. Entonces, ¿qué hace la gente cuando hay manifestaciones? Necesitamos comida. ¿Y qué hace la gente? Van y queman los negocios donde hay comida. Hermanos, eso viene. Tenemos que estar en el Señor. Tienen que estar listos, hermanos. Esto está cerca. Yo les he dicho, es como una olla hirviendo, ¿ok? Pero está bajo presión y está a punto de reventar, ¿ok? Ahorita hay mucha gente ya enfadada porque no los dejan trabajar. Ayer yo le hablé a la que me corta el pelo, le digo, oiga, ¿no ha abierto? Dice, pues no nos han dejado todavía. Y yo la noté muy disgustada. Entonces yo le digo, cálmese, no sé, ella es cristiana, aunque usted tiene una doctrina. Yo le digo, ponga la confianza en el Señor, usted no tema. No, pero pues no nos dejan, ya no voy a... Le digo, mire, yo trabajé en real estate, de hecho hay problemas ahorita con las propiedades comerciales. Muchos de los
de las propiedades comerciales como los shopping centers tienen problemas. ¿Por qué? Porque cada vez la gente compra más online. En Amazon, en lugar de ir a Walmart, mejor lo ordeno en el internet. Entonces, le digo, usted corta el pelo, usted siempre va a necesitar un lugar. Entonces, en lugar de que se haga, ¿cómo lo van a manipular? Ahorita, pues el gobierno está rescatando a los dueños de todos estos centros comerciales para que no se declaren, no se vayan en quiebra. Entonces, no, pues hay que dejarlos perder. Se cae todo, hermanos. Se cae todo. Entonces, tiene que haber un ajuste. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Yo no sé cómo lo van a hacer. Ahora podrá ser que podrán sacar una moneda ya digital, de que ya no se ocupe a lo mejor con una tarjeta digital, ya va a ser tu dinero, que te depositen el dinero, la cantidad que sea, y cada que ocupas pagar algo, pues lo vas a hacer con eso. No, no lo sé, pero tiene que haber un ajuste, porque siempre ha habido ajustes. En la Biblia hay ajustes. Un día voy a hacer un estudio en relación a eso. Cada 7 años se hacía un ajuste. Entonces, estén preparados. Tienes dinero para comprar comida y tienes dinero para comprar más. Compra de más, porque se va a escasear. No, no para que estés ahí, no, no, para que compartas con tus hermanos. Si tú tienes dinero y puedes comprar un poco más, ¿verdad? La vas a alzar para que compartas con tus hermanos, no para que la tengas ahí para ti solo. ¿Ok? Vamos a la palabra de Dios. Fíjense bien. Esto es en relación. Oiga, hermano, pero es bien difícil soportar a estos rateros que se la pasan robe y robe y robe y robe y no tienen hartazón. Ok, ¿qué pasa con eso? Ahorita hay muchos cristianos que, no, hombre, mira, las compañías, resulta que en Wall Street, pues todas las compañías están, hoteles, compañías de viajes, shopping centers. Es obvio que si la gente no está saliendo, no está gastando, pero resulta que en Wall Street, las 5 compañías más grandes han tenido sus mejores tiempos de toda la historia, que es Microsoft, Amazon. Entonces dices, oye, pero Google, Facebook, oye, pero se están enriqueciendo. O sea, por ejemplo, si Bill Gates tenía 70 billones, subió un 30% en un periodo de 2 o 3 meses. Resulta que ahora ya tiene 100 billones. Cada vez más rico y nosotros cada vez más pobre. Tranquilo, el que tiene, dice el Señor a una de las iglesias, eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? Porque me tienes a mí, mijo. ¿No tienes dinero? Tranquilo, no te preocupes, me tienes a mí. ¿Qué? ¿Me será difícil darte de comer? ¿Me será difícil protegerte de que te venga un virus? ¿Me será difícil? Tú tranquilo. ¿Por qué? Porque los que se enriquecen para sí mismos, fíjate, por eso no debemos nosotros de tener envidia a la gente que gana dinero. Hay gente que gana dinero que provee trabajos, no lo hace robando. Por ejemplo, el de Facebook se pone a hacer un sistema y ahora para que la gente se comunique. Y resulta que fue un boom. Ahora, por ahí alguien dice, no, ese programa se lo robó a otro. Bueno, él sabe, o el que se lo robó, él sabe, pero no le robó vamos a decir, el sistema. ¿A quién está robando? A nadie, o sea, fue algo de provecho para la gente. Yo uso Facebook para predicar. Yo uso YouTube para predicar.
No, pero se están enriqueciendo. Bueno, a mí me beneficia eso. ¿Por qué le voy a tener envidia a una persona que se está enriqueciendo? No, pero no comparten. Bueno, eso a mí no me pertenece decirle, oye tú, ¿por qué no compartes con la gente? Resulta que Bill Gates de repente sí ha llevado, fue a África, tiene a su mujer, a ver, ándale vieja, vete allá y hay una organización. Y resulta que los niños que no sabían leer ni escribir allá en la África, órale, computadoras, imagínate los niñitos ahí que nunca antes tenían ni siquiera para escribir en un lápiz, un papel, ahora tienen computadoras, porque Bill Gates se las mandó. Entonces, no hay que meternos en esas cosas. Ahora, una persona que no comparte, bueno, aquí hay un ejemplo, Lucas 16, 19 al 31, hablando Cristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. En ese tiempo el color púrpura, el color morado, era algo así que solo la gente adinerada lo podía hacer. De hecho, los fariseos se vestían de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjense bien, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Si tú miras a una persona, hay personas que le dicen al Señor, Señor, ¿por qué dejas morir a los niños? ¿Por qué tantos niños se mueren, Señor? O hay gente que dice, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Si Dios existiera, a ver, ¿por qué deja morir a los niños? Y yo antes nomás le hacía, decía, de verdad, tú dejaste de creer en Dios por eso, sí. Bueno, en realidad ya, ok, si se tratara de creer que hay vida eterna, ok, vida eterna, o sea, eterna, ¿sí sabes lo que es eterna? O sea, para siempre, donde no hay muerte, eterna. Ahora, vamos a dejarle no vida eterna, vamos a dejarle 1000 años. Vamos a decir que vas a vivir 1000 años. ¿Lo crees? ¿Ok? Y sufriste, por decir, 10 años. Niños menores de 10 años. Sufrieron, edad cáncer o lo que sea. Sufrieron 10 años. Esas personas que sufrieron 10 años, y tú le dices al Señor, no, si Dios existe, ¿por qué? Bueno, aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo. Aconteció que murió el mendigo, o vamos a decir un niño de 5 años o de 10, o una persona que sufrió toda su vida, vamos a decir 100 años, que nadie sufre 100 años, pero vamos a decir que sufrió 100 años. Aconteció el que sufrió 100 años y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Y murió también el rico, el que se la pachangueó, que vivió bien, se hartó de sus deseos que tenía. No, yo quiero mujeres, órale, hártate todo lo que quieras. ¿Tú quieres esto? Órale, tú también, hártate de todo. Dice, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Ok? Eso él ya tuvo. Dios nos da a todos. ¿Ok? Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, o sea, tampoco Abraham le dijo, desgraciado, cuando andabas en la tierra ni un taquito le ofreciste. No, le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cristo dijo que él mismo
nos iba a limpiar todas las lágrimas que lloramos, todas. Cristo mismo. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Ese es el abismo. Ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. ¿Por qué le dice Padre? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo? Lo digo con respeto, no lo digo con el afán de ofenderlos. Todos los ateos, todos los que no creen en Dios, cuando se mueran, todos van a creer. ¿Por qué le dice Padre a Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, cuando se muera, va a ver que en realidad Dios sí existe y que sí existe un lugar de tormento y que sí existe un lugar en donde hay alegría. Entonces va a creer. Por eso le dice Padre. También porque era, por decir, era judío, pero se puede decir era iglesia, que se hartaba con la palabra de Dios, pero nunca compartía con nadie. Ni siquiera un versículo ahí con alguno que quería, por lo menos, con los que sufren. Dice, pero este es consolado aquí, tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que a ellos oigan. Entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Se los voy a decir de otra forma. Nosotros predicamos el Evangelio. ¿Ok? Venimos y predicamos las buenas nuevas. Y resulta que por ahí alguien no creyó. ¿Ok? El rico no creyó. Y se murió. Se murió. Y se quedó en el Hades. Y mira a una persona que sufrió mucho. Y porque sufrió mucho, ¿qué se necesita para irse con el Señor? Sufrir mucho. Así como un niño que se muere con una enfermedad como de cáncer o de sida o de sífilis. Bueno, a lo mejor no sífilis, pero yo digo de sida porque el virus del sida se pasa de la madre al hijo. Desconozco si la sífilis, por eso me retracté, se pase de la madre al hijo. Entonces, sufrió. Bueno, resulta que los que sufren se van con el Señor. ¿Okay? Entonces, vamos a condenar a Dios para querer aparentar que eso es, que somos más buenos que Dios, que eso es lo que dicen los ateos, ¿eh? O sea, nah, Dios no existe, hombre, vamos a cuidar nosotros de la gente, Dios no existe y por eso muere tanta gente. ¿Oh, de veras? O sea, ¿tú te crees más bueno que Dios? Ok, quiero verlo. Ok, y resulta que en Rusia, órale, aquí no más Dios. Ok, no, que Dios existe ahora, me lo matan a ese. Mataron a mucha gente, millones de personas. Hay muchas versiones dentro de ellos mismos. Unos dicen más o menos 60 millones de personas que murieron en Rusia. En China, entre 60 millones y 100 millones de personas. Estás hablando de muchísima gente que murió. ¿Okay? Dios no existe, ok, vamos a enseñarle a la gente cómo es. Y resulta que
los que quieren decir que ellos son más buenos, ellos mismos matan. Se volvieron bien crueles, bien intolerantes, aún con una crítica así chiquita. Vayan y vean lo que está pasando en Hong Kong. Viene alguien y habla mal del Partido Comunista, los matan. O sea, donde tienen oportunidad los matan. Si es un reportero por ahí que tiene, órale, salga, vete de aquí, lárgate de China. Aquí no vengas a criticar aquí al Partido Comunista. Ellos mismos los matan. O los mandan matar a todo el que haga una crítica. Eso ya se comprobó que ni en Rusia, que ni en China, que ni en Cuba. Lo estamos viendo en Venezuela. ¿Ok? Nadie es bueno, hermanos. Entonces una persona con Obrador, no, Obrador es buen presidente. Lo que él mismo ha dicho, porque él critica mucho a los cristianos. ¿Okay? Cuando él dice los conservadores, ahí está hablando de los cristianos. Mucha gente no sabe esto. No, es que los conservadores son unos hipócritas. Resulta que todos somos hipócritas, también él. O sea, una cosa es que critique a los gobernantes, otra cosa es que critique a los cristianos. ¿Por qué? Porque va a terminar haciendo lo mismo. Él dice, no, yo voy a gobernar 6 años nomás. Y yo le creo que va a gobernar el 6 años. Pero como conozco la palabra de Dios, digo, ok, ¿a quién va a poner él? Él va a decir, no, no, yo no voy a dar un dedazo. Bueno, vamos a ver si se aguanta de poner a su esposa como presidente. Vamos a ver, o a uno de sus amigos o de sus amigas. Vamos a ver, vamos a verlo. Yo lo dudo mucho. Ahora él se dice cristiano, él no es cristiano. O es un cristiano muerto. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Un día le preguntaron, no, pues que tienes este hijo. ¿Cómo se llama tu hijo este? No, pues que Jesús Ernesto. Oye, ¿por qué Jesús Ernesto? Oh, dices, porque yo admiro mucho a Cristo y al Che Guevara. Yo digo, por Dios, qué comparación entre el hombre más bueno del mundo y uno de los asesinos más grandes del siglo XX, el Che Guevara. Digo, ¿cómo vas a por Dios? O sea, digo. Entonces ahí se deja ver a leguas lo que habla, lo que sale de tu corazón, lo que habla tu boca sale de tu corazón. López Obrador es un idealista, es un comunista. Él está en contra de la religión. Él cree que es bueno y él cree que puede hacer el trabajo mejor que Dios. Lo eligió la gente porque estaba harta de los que se hacían ricos. Digo, pero por lo menos no se andaban matando unos a los otros. Bueno, pues sí, pero hay muchas personas secuestrando. Lo que yo vi, lo que yo observé. Cuando Rusia andaba expandiendo el comunismo en Centroamérica, hubo muchos, era de todos los días, asaltos a los bancos. Y yo miré algunos reportajes, algunos episodios, en donde algunas de las personas a las que encontraron robando los bancos, en realidad eran comunistas, que era para la pelea, para la lucha de los que andaban. Ese dinero que se robaban en los bancos era para la guerra de los en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, para comprarles armas. Mi opinión, no en el espíritu, en la carne, mi opinión. Mucha de la gente que anda promoviendo la droga no es la gente, no es el Chapo, no, 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 son personas, son organizaciones grandes, hermanos.
el comunismo. Pueden ser los mismos aliados de López Obrador. ¿Por qué creen que no quieren? Él no quiere. No, no le dispares ni a uno solo. Que la gente del mundo, si quieres acabar a la gente del mundo, eso es en el mundo así funciona. Se les tiene que controlar con miedo. Entonces, si a una persona no le hace nada, pues va a seguir matando a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros debemos de refugiarnos en Cristo y deja que las cosas pasen. ¿Okay? Hay un llamado, yo les dije, a mí me fue mostrado dentro de cuando cambian la Constitución. ¿Qué cambian? Yo no sé. Yo nomás sé que cambian la Constitución y la Iglesia Católica se ve afectada. Se vacían las iglesias. O sea, los creyentes ya no se congregan. Entonces, los policías matan a las personas. Yo miré a los policías asesinando a grupos de personas de, no sé si más de 3, más de 4 personas. O sea, como que no los dejaban. Apártense. Y llega un punto en donde si no entendían, no se junten en la calle 3 o 4 personas, no se junten. Entonces la gente no entendía y los mataban. Yo no sé el significado de eso. Yo solamente, así como me fue dado, yo lo doy. De hecho, hice un estudio, más bien un comentario, un mensaje a la Iglesia de México. Ahí lo digo. Ahora, cuando se le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué dejas morir los hijos? Yo ya les expliqué. ¿Ok? Yo ya se los expliqué. Pero ahora vamos a ver lo que le dijo el Señor a Job, que es un libro para enseñanza de nosotros. Nosotros somos justificados por la fe. Nosotros somos Job. Entonces nosotros para seguir al Señor, por ejemplo, viene Satanás y se presenta y le dice, oye, ¿ya viste a mi siervo, qué sé yo, Panchito? Él se justifica con la obra de mi Hijo amado, Jesucristo. ¿Verdad? Él me ama. Dice, nah, hombre, lo tienes bien protegido. Déjame meto en contra de su familia. Ok, te doy permiso. Entonces, ¿qué viene? Le asesina a sus hijos, le quita todas sus posesiones, le da una enfermedad, ¿okay? Y Job ahí ya en la enfermedad, que ya no podía, su misma esposa le decía, todavía andas adorando a Dios, maldícelo y muérete. La misma esposa ya estaba, dice, no hombre, tú estás bien mal de la cabeza, Job. Entonces Job no pecó, hasta ahí no pecó. ¿Cuándo fue cuando pecó? No, hombre, empezó a murmurar. ¿Para qué nací? Sufro mucho, sufro mucho. Me quitaron mis hijos, me quitaron mis posesiones, enfermedad, ya no puedo más. Entonces viene el Señor y le dice, Job 48, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Entonces dice Job, caray. Dice, ay Señor. O sea, pero hay una serie dice, ok, Job, ok, ¿estás renegando de mí? Ok, vamos a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? Si yo se los puse así. La nueva creación comienza cuando Cristo construye la nueva casa, el verdadero templo, con su muerte, con su obediencia, muerte y resurrección. Okay, ¿dónde estabas tú? A ti, Panchito, que tú dices, ¿por qué Dios permite que se mueran los niños? Ok, me vas a condenar a mí para decir que tú tienes la razón, o sea, para justificarte tú. Ok, ¿dónde estabas tú cuando mi hijo
¿ok? Estaba obedeciendo a todo lo que yo le dije, porque mi hijo nunca pecó, ¿ok? ¿Dónde estabas tú cuando le estaban dando sus latigazos? ¿Dónde estabas tú? ¿Ok? ¿Dónde estabas tú cuando le pusieron la corona? ¿Dónde estabas? ¿Ok? Tú que te crees bueno y que me quieres condenar a mí para justificarte tú, ¿ok? ¿Dónde estabas tú cuando escupían a mi hijo y se burlaban de él y le decían toda clase de blasfemias? ¿Dónde estabas tú? ¿Ok? ¿Dónde estabas tú cuando lo latigaron? ¿Ok? Que le arrancaron la piel a puros latigazos. ¿Dónde estabas? ¿Ok? ¿Dónde estabas cuando le clavaron los clavos en la cruz? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando levantaron la cruz y su cuerpo era detenido en sus coyunturas, y para él poder respirar se tenía que jalar, ¿ok? De los clavos, se tenía que impulsar con los pies que estaban clavados en la madera, para él poder dar un suspiro, tenía que levantarse con las manos, impulsarse con los pies, tomar un respiro y luego descansar. Y luego otra vez. ¿Dónde estabas tú? Entonces Job entró en razón y le pidió perdón al Señor. Entonces, lo que Dios permite que pase, no murmures contra el Señor. Porque el que murmura contra el Señor es como escupir al cielo. Te va a caer en tu cara. No lo hagas, ¿ok? Yo les estoy dando el mensaje que el Señor a mí me dio para que yo les diera. Estén preparados. Estén preparados porque vienen cosas. Esto no es nada, hermano. Vienen cosas más difíciles que solamente andando en el Espíritu las podemos soportar. Si no andamos en el Espíritu, no vamos a poder soportarlas y vamos a terminar en el mundo. Vamos a terminar matando a las personas que vienen contra nosotros. Okay, vamos a terminar haciendo cosas porque los demonios van a hacer cosas que nunca se han visto. La maldad es grande, hermanos. Y la maldad comienza con la incredulidad. Esa es la marca. La marca de la bestia es no creer el evangelio. Esa es la marca de la... Ahí comienza todo. La marca es la maldad. La maldad es la marca de la bestia. Pero comienza con la incredulidad. Entonces yo por eso les digo, nunca se salgan del evangelio. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú pagaste mis pecados, Señor. Yo no soy bueno, Señor. Tú lo sabes, yo soy pecador. Ayúdeme, Señor. Yo sé que en usted soy justificado. No te salgas de ahí. Reconócete pecador. Pon la mirada en Cristo Jesús y el Señor te da de su gracia para que puedas amar, para que puedas perdonar, para que puedas tener paz cuando el mundo... Hermanos, yo no tengo ningún problema con lo que está pasando. Para mí esto es normal. A mí no me ha afectado para nada el coronavirus. Para nada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor cuida de mí. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si viene una guerra? Porque viene una guerra, eventualmente va a llegar la guerra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si llega un arma nuclear a tu ciudad? ¿Qué vas a decir? No, me voy al monte. Bueno, yo te dijera, te conviene mejor morirte en la ciudad, en la misma explosión, a que mueras a consecuencia. Imagínate tomar agua con radiación.
O sea, vas a morir poco a poco de una forma. Por eso Cristo dijo, yo soy la fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque en la Tercera Guerra Mundial, hermanos, porque va a haber una Tercera Guerra Mundial, ok, eventualmente. ¿Cuándo? No lo sé. Pero eventualmente va a haber una Tercera Guerra Mundial. Y en una Tercera Guerra Mundial va a haber explosiones nucleares. Y en las explosiones nucleares, mucha gente va a ver el, el arco iris, que es una señal de la promesa de nuestro Padre Dios, que ya no nos iba a destruir. Ya no iba a destruir el cuerpo ya no lo va a destruir. Pero eso no quiere decir que no podamos morir en una explosión nuclear. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tener la esperanza en Cristo Jesús. Por eso es necesario predicar. Cristo murió y resucitó para que ya no le tengas miedo a la muerte. Entonces, si le tienes miedo a la muerte, bueno, imita nuestra fe, como dice Pablo, ¿ok? Sean como yo, o sea, imitando la fe de él, imitando la fe de Pedro. Oye, pero Pedro lo negó, sí, porque el Espíritu de Dios todavía no estaba dentro de él, que lo animaba, que le daba gozo, paz. Pedro ya nunca le dio miedo. Es el Espíritu Santo el que nos conforta, el que nos ayuda, el que nos da paz, el que nos da tranquilidad, Él hace todo. Por eso debemos de estar despiertos, alimentándonos de la palabra de Dios y comunicándonos con el Señor, ¿ok? Para hacer buenas obras en la fe. No las obras de la ley, las obras de la fe, ¿ok? Y la obra de la fe precisamente es confianza en el Señor. Venga lo que venga, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.